Hola, soy la profe de los ríos. Vamos con el primer video de la PASM2 de invierno 2023. Corresponderá a números y revisaremos las preguntas de la 1 a la 14. Un pequeño alcance. Al momento de editar, me di cuenta de que aquí puse competencia matemática 1 y estoy revisando la KSM2. Así es que este número corresponde a un 2. En los siguientes videos va a venir corregido, pero en este primero va a haber esa contradicción. Pero tú no te preocupes, ya dijimos que estamos revisando la PAES M2. Empecemos a trabajar. Pregunta 1. Considera la igualdad. ¿Cuál es el valor de n si p es 1,2? ¿En qué nos vamos a fijar en primer lugar? Acá hay un 36, acá hay un 3 y acá hay un 12. Fíjate cómo el 36 es múltiplo de 12 y de 3. Por lo tanto, lo que vamos a hacer será traducir estos valores de manera más cómoda. Ese p, que es 1,2, lo vamos a escribir como un 12 por 10 elevado a menos 1 y eso está multiplicado por el 10 elevado a n. Después tenemos ese 3600, 36 por 10 elevado a 2 y tenemos este valor que será 3 por 10 elevado a menos 4. Y ahora podemos hacer cálculos. Vamos a tener 12 por 10. Acá hay producto de potencias de igual base, conservo base, sumo exponentes. Y acá este 36 con ese 3 hermosamente nos da 12 y vamos a dividir potencias de igual base, conservamos base y al exponente 2 le restamos el menos 4, así es que nos queda 10 elevado a 6. Y ahora vamos a dividir por 12. Al dividir por 12 nos queda un 10 elevado a menos 1 más n y nos va a quedar un 10 elevado a 6. Y vemos que tenemos igualdad de potencias de igual base. A bases iguales, exponentes iguales. Por lo tanto, podemos decir que menos 1 más n tiene que ser igual a 6. Y si sumamos 1, hemos logrado n igual 7 y eso lo tenemos en la alternativa A. Pregunta 2. Se necesita un modelo que permita trabajar con los decimales que se requieran de un número. Esto se consigue mediante la función t sub n, la que entrega el número x truncado en el enésimo decimal, tal como se ejemplifica en la siguiente tabla. Si t sub 10 de pi es este valor, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a 2? En primer lugar, entendamos lo que hace la función. Dice que trunques en el enésimo término. T sub 0 no dejes ningún decimal. T sub 1 deja un decimal, el primero. T sub 4 deja hasta el cuarto decimal. T sub 7 deja hasta el séptimo decimal. Y nos están preguntando cuándo nos va a dar 2 si tenemos pi cortado en la décima cifra decimal. Ahora, mira las alternativas. Tienes la diferencia de dos términos consecutivos y el primero tiene un decimal más. Entendamos esa diferencia con esta alternativa. Solo fijémonos en la diferencia, después vemos qué pasa con esa potencia. T sub 5 de pi, entonces deja pi hasta la quinta cifra. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos que dejar 3,1415,9 y le vamos a restar pi, pero hasta la cuarta cifra. Así es que nos va a quedar 3,1415. Si tú haces esta diferencia, te vas a terminar dando 9 porque todo esto va a ser cero. Entonces te va a quedar 0,000 hasta la cuarta cifra y la última va a ser 9. Y eso está multiplicado por el 10 elevado a 5. Es para compensar estos ceros y con eso logramos que esto es 9. Por lo tanto, esta no es porque queremos que nos dé 2. Ahora, queremos que sea 2. Por lo tanto, buscamos dónde está el 2. Aquí está el 2. ¿En qué posición? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
en la sexta posición decimal. Y a eso debemos quitarle pi hasta la quinta posición para que nos quede 2. Por lo tanto, eso lo tenemos aquí. Y nos terminará quedando 0, y el 2 en la sexta posición. 3, 4, 5, 6. Ahí está el 2. Y eso está multiplicado por un 10 elevado a 6, que precisamente nos va a dar 2. Pregunta 3. Considera un círculo de radio R centímetros, un cuadrado de lado P centímetros y un triángulo que tiene un lado de medida P y la altura correspondiente a este lado es H centímetros. Si las áreas de estas figuras son iguales, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Comencemos visualizando las figuras. Nos dicen que tenemos un círculo de radio R, por lo tanto, esta área será pi por ese radio al cuadrado. Nos dan un cuadrado de lado P, por lo tanto, esta área será P elevado a 2. Finalmente nos dan un triángulo y nos dicen que la medida de uno de sus lados también es P y la altura correspondiente a ese lado es H. Así es que esta área terminará siendo un medio de la base por la altura, P por H. Eso es lo que tenemos. Nos dicen además que estas tres áreas son iguales. Por lo tanto, vamos a tener que pi r cuadrado será lo mismo que p cuadrado y eso será lo mismo que un medio de p por h. Y tenemos que ordenar los valores. Partamos estudiando la primera igualdad, que tenemos pi r cuadrado igual a p cuadrado. Recuerda que r y p representan distancias, luego son valores positivos, vamos a calcular raíz. Nos va a quedar la raíz de pi por r igual a p. Y como tenemos la raíz de pi que va a ser una constante, podemos decir que será igual a p partido por r. Y nos ha quedado esta expresión. Ahora, si este valor está entre 0 y 1, significa que p es más pequeño. Si este número es más grande que 1, significa que p es más grande que r. Así es que veamos qué pasa con pi. Todos sabemos que pi 3,14 está entre 1 y 4. Si aplicamos raíz, la raíz de 1 es 1 y la raíz de pi es inexacta. La raíz de 4 es 2. Acabamos de decir que la raíz de pi es más grande que 1. Así es que podemos asegurar que p partido por r es más grande que 1 y con eso tenemos nuestra primera conclusión que p va a ser más grande que r. Y esto nos permite eliminar algunas, todas aquellas donde p no sea más grande que r. Podemos eliminar la a y podemos eliminar la d. En segundo lugar, trabajemos con esta igualdad. Tenemos p cuadrado igual a un medio de p por h. Vamos a dividir por p. Recuerda que p no es 0, p representa al lado de figuras geométricas. Si dividimos por p, acá nos va a quedar p y acá nos va a quedar un medio de h. Nos acaban de decir que p mide la mitad de h. Por lo tanto, podemos concluir que P va a ser más chico que H porque mide la mitad de lo que mide H. Y con eso podemos responder la pregunta. Tenemos que P es más chico que H y al mismo tiempo tenemos que P es más grande que R. ¿Y eso dónde lo tenemos? Lo tenemos en la alternativa E. El R es más chico que P, más chico que H. Pregunta 4. Considera los números irracionales P y Q y el número racional R. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre un número irracional? Visualicemos la información. Tenemos el conjunto de los racionales y el conjunto de los irracionales. Entre ambos formamos los reales. Nos dicen que P y Q son irracionales y R es racional. Y queremos que
nos dé siempre un número irracional. Para que nos dé un número irracional, no podemos trabajar con dos irracionales, porque la suma de irracionales, como es el caso de la A, puede ser racional o puede ser irracional. De hecho, piensa en un irracional menos 2 y le sumas un irracional 2 y eso te da cero. Y eso pertenece a los racionales. Así es que este es falso. Ahora, ¿qué pasa con la B? Tienes P más Q, que ya viste que P más Q podía ser racional. Entonces, ¿qué pasa si el P más Q es cero? Racional. Y lo multiplicas por R, que es cualquier racional. ¿Cuánto te da eso? Cero, y eso sigue siendo racional. Así es que esa tampoco es. ¿Qué pasa con la C? P más Q. De nuevo tienes P más Q. Y ya sabemos que P más Q podría ser cero y la raíz de cero es cero y eso es racional. Así es que esta tampoco es. Luego nos están quedando solo estas dos alternativas. Aquí tenemos un irracional más un racional. Aquí no hay forma que el irracional se anule. Por lo tanto, esta suma siempre va a ser un número irracional. Esa es la que buscamos. Ahora, si dudas, reemplaza valores en esta expresión. Q es irracional. Inventemos un 2 raíz de 5. Le sumamos un racional. Inventemos el cero, que es el más sencillo de trabajar. Y lo dividimos por P, que es irracional. Raíz de 5. ¿Qué nos ha quedado? Un 2 raíz de 5 dividido en raíz de 5. Si simplificamos, esta respuesta es 2 y eso pertenece a los racionales. Confirmamos entonces que la correcta era D. Pregunta 5. El largo de un rectángulo se aumenta en su 30% y el ancho se disminuye en su 20%, obteniéndose un nuevo rectángulo. ¿En qué porcentaje varió el área del nuevo rectángulo con respecto al área del rectángulo original? Entendamos entonces que debemos encontrar una variación de áreas. Tenemos los dos rectángulos y ¿qué fue lo que ocurrió? Dice que el largo aumenta en su 30%, entonces este largo aumenta en un 30%, luego nos queda el 130% del largo inicial. Y el ancho se disminuye en su 20%. Esta medida disminuye en un 20, luego nos queda un 80% del valor inicial que es A. Y a estos rectángulos les calculamos el área. Esta área es A por B y a este rectángulo también le vamos a calcular el área. Así es que el área será el 80% de A multiplicado con el 130% de B. Esas son las dimensiones del nuevo rectángulo. Vamos a simplificar y nos va a quedar 13 por 8. Y 13 por 8 es 104% de A por B. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El 104% de AB, que era el área original. Por lo tanto, podemos concluir que ha habido un aumento real de un 4%, porque te estás pasando en 4 unidades de 100. Y eso lo tenemos en la alternativa C. Pregunta 6. La media geométrica de 5 números es la raíz quinta del producto de los números. ¿Cuál es la media geométrica de los números que nos han dado aquí con A mayor que 0? Solamente con la definición de media geométrica de 5 números vamos a eliminar la A y la D porque lo que queremos es la raíz quinta. Aquí en la B y la C tenemos raíz quinta. Ahora, ¿qué debemos hacer? Calcular precisamente la raíz quinta al producto de estos 5 números. Así es que vamos a multiplicar estos 5 números. Vamos a tener A por 2A por 4A.
Como en las alternativas tenemos potencias de 2, entonces ese 4 lo vamos a escribir como 2 elevado a 2. 4a. 8 es 2 elevado a 3, 8a. Y 16 es 2 elevado a 4, así es que 16a. Y todo esto dentro de una raíz quinta. Así es que ahora hacemos cálculo, vamos a multiplicar las a's, conservamos base, sumamos los exponentes y la tenemos 5 veces. Y la potencia de 2, sumamos los exponentes, 4, 7, 9, 10. Y todo esto dentro de la raíz quinta. Y ahora calculamos raíz quinta de a elevado a 5 por la raíz quinta de 2 elevado a 10. Por propiedad de raíces, el exponente y el índice se cancelan, luego nos queda a, y acá tenemos a precisamente multiplicado con la raíz quinta de 2 elevado a 10, que no fue calculado este valor. Pregunta 7. Considera dos esferas A y B de volúmenes B sub A y B sub B y de radios R sub A y R sub B respectivamente. Los volúmenes y los radios de cada esfera están relacionados de la siguiente manera. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Empecemos a trabajar. De esta manera se relacionan el radio y su volumen respectivamente. Veamos si la primera es verdad. ¿Qué nos dicen? El diámetro de la esfera A es esa expresión. El diámetro será 2 veces el radio de la esfera A. 2 veces el radio, y el radio es la raíz cúbica de 3 dividido en 4pi por el volumen de sub A. Y esto no es lo mismo que tenemos aquí. Así es que esto la hace falsa. Estudiemos la letra B. La suma de ambos radios es esta expresión. Lo que vamos a hacer será sumar el radio A más el radio B. Pero como aquí hay una factorización, vamos a rescatar el factor común de cada uno. El radio sub A es la raíz cúbica de 3 dividido en 4pi por la raíz cúbica de B sub A. Eso es el radio A. Y le vamos a sumar el radio B. Y también vamos a sacar el factor común, raíz cúbica de 3 dividido en 4pi. Y lo otro es la raíz cúbica de B sub B. Y ahora vamos a factorizar por la raíz cúbica de 3 dividido en 4pi, factor de la raíz cúbica de B sub A más la raíz cúbica de B sub B. Y esa es la suma de ambos radios. Y esto es diferente a lo que está aquí. Por lo tanto, esta también es falsa. Ahora estudiemos la C. Aquí termina el ejercicio. Si sale verdadera es la que buscamos. Si sale falsa, la D es la que buscamos. ¿Qué debemos hacer? Debemos dividir el radio A con el radio de la esfera B. Y el radio ya lo tenía factorizado. Esto es la raíz cúbica de 3 partido por 4pi por la raíz cúbica de B sub A. Y eso lo dividimos por el otro radio, que era la raíz cúbica de 3 partido en 4pi. Y eso multiplicado con la raíz cúbica de B sub B. Y acá simplemente simplificamos y esta expresión es precisamente la que tenemos aquí porque tenemos división de raíces, así es que mantenemos la raíz cúbica y dividimos las cantidades subradicales. Por lo tanto, esta es la que andamos buscando. Pregunta 8. Considera el número real positivo P. ¿Cuál de las siguientes expresiones equivale a esta expresión? Muy bien, ¿qué debemos hacer aquí? Reducir
¿Por qué? Porque estas raíces no son raíces iguales, luego no las podemos sumar inmediatamente. Por lo tanto, empezaremos descomponiendo este 24 y le buscamos una raíz cuadrada exacta, así es que vamos a tener 4 por 6 y eso está multiplicado por p. Y ahí hemos descompuesto. Más 3 veces y el 150 es un 25 por 6 y por p. Entonces ahí tenemos descompuesto también con un cuadrado perfecto. Ahora, si no te sabes la tabla del 25, recuerda que simplemente vas descomponiendo. 150 es 15 por 10 y ahora aquí tienes un 5 por 3 y acá tienes un 5 por 2. Así es que ahí tienes tu 5 por 5, el cuadrado perfecto que necesitas y el 3 por 2, 6, que ya sabíamos. Ahora aplicamos propiedad de raíces, así es que vamos a tener la raíz de 4, que es 2, por la raíz de 6p, que desconocemos, más 3 veces la raíz de 25, que sabemos que es 5, por la raíz de 6p, que desconocemos. Y 3 por 5 es 15, así es que vamos a tener 2 más 15, 17 veces la raíz de 6p. Y ahí hemos hecho la reducción respectiva, la tenemos en la letra D. Pregunta 9. ¿Cuál es el valor de esta expresión? Vemos expresiones logarítmicas que podemos calcular. ¿Por qué? Porque estamos viendo que 9 es potencia de 3 y 8 es potencia de 2. Así es que lo primero que haremos será dejar la misma base en los dos valores. Vamos a tener logaritmo de 9, que es un 3 elevado a 2 en base 3. Y eso está multiplicado con el logaritmo de 2 en base 8 y 8 es 2 elevado a 3. Y ahora vamos a aplicar propiedad de logaritmo. Estas propiedades. Entonces, cuando la base del logaritmo y la base de la potencia coinciden, la respuesta simplemente es el exponente. Ahí tenemos la propiedad. Luego esto es 2. ¿Y qué ocurre aquí? Que ocupamos esta propiedad. Tenemos la misma base y tenemos exponente 1 y exponente 3. Por lo tanto, esta expresión que está aquí es un tercio y hemos utilizado esta otra propiedad. Y ahora 2 por un tercio, esto termina siendo 2 tercios y tendríamos listo el ejercicio. Pregunta 10. En un laboratorio se cultivan bacterias que se triplican en cada día transcurrido. Si el experimento comienza con una cantidad de P bacterias y el comportamiento de estas se mantiene en el tiempo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? En las alternativas nos hablan de al cabo del segundo día, del tercer día, del cuarto día, del quinto día. Por lo tanto, lo primero que haremos será ver qué es lo que pasa al cabo de cada día. ¿Qué nos dicen en la alternativa A? Al término del segundo día, la cantidad de bacterias será 6 veces más que la cantidad inicial. La cantidad inicial de bacterias es P. Así se comienza y se van triplicando. Entonces, transcurrido un día, va a haber el triple de las bacterias. Y cuando transcurran 2 días, va a ser el triple de las bacterias que quedaron el día 1 y te queda 3 elevado a 2, te queda 9 veces las bacterias. Y te están diciendo que al cabo del segundo día habrá 6 veces más que la cantidad inicial. Hay 9 veces la cantidad inicial. Eso hace que esta sea falsa. No se compara respecto al día 1. Dice respecto a la cantidad inicial, a las P bacterias. Vamos ahora con la alternativa B. Al término del tercer día, la cantidad de bacterias aumenta en 27 unidades. El día 3 nos va a quedar el triple de las bacterias que teníamos. 3 elevado a 2 por P. Por lo tanto, nos queda 3 elevado a 3, 27 veces las bacterias. 27 veces las bacterias
no es lo mismo que aumente en 27 unidades. Así es que esta también es falsa. Veamos qué pasa con la C. La cantidad de bacterias al término del cuarto día será 81P. Al cuarto día vamos a tener el triple de las bacterias del día anterior, que era 3 elevado a 3P, y eso precisamente es 3 elevado a 4, que es 81 veces P bacterias. Luego esta es la que andamos buscando. Pregunta 11. P y B son números reales que cumplen la condición 0 más chico que P más chico que B. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual al logaritmo de esta expresión? Empecemos aplicando propiedad de logaritmos. Primera propiedad, logaritmo de una raíz enésima. Tomas el índice y multiplicas tu logaritmo por su inverso. Así es que como el índice es 2, nos va a quedar un medio logaritmo de, y tenemos el b cuadrado menos p cuadrado. Y pareciera que ahí terminara la descomposición, pero esto no es cualquier diferencia, es diferencia de cuadrados. Por lo tanto, esto lo podemos traducir como un producto. Así es que esto va a ser un medio logaritmo de, y vemos la suma por diferencia. Así es que vamos a tener b más p, b menos p. Y ahora que tenemos ese producto, aplicamos esta otra propiedad de logaritmos. Podemos separar esto como dos logaritmos que se están sumando. Entonces me va a quedar el logaritmo de b más p sumado con el logaritmo de b menos p. Y todo eso multiplicado por un medio. Y multiplicar por un medio es lo mismo que dividir en dos. Y esta expresión de aquí es la que tenemos en la alternativa E. Pregunta 12. El nivel de intensidad acústica medido en decibelios se puede calcular mediante la expresión B, en la que I es la intensidad acústica en la escala lineal medida en W por metro cuadrado. E I sub 0 es la intensidad acústica más baja que puede percibir el oído humano, cuyo valor es 10 elevado a menos 12 W por metro cuadrado. Si la conversación entre dos personas tiene una intensidad acústica en la escala lineal de 10 elevado a menos 7 W por metro cuadrado, ¿cuál es el nivel de intensidad acústica de esa conversación en decibelios? Para responder necesitamos esta fórmula y en ella necesitamos el valor de I. ¿Y qué cosa era I? La intensidad acústica en escala lineal medida en W metros cuadrados. Y esa la dieron. Nos dicen que es 10 elevado a menos 7 W por metro cuadrado. ¿Qué más necesitamos? El I sub 0. Y nos dicen que el I sub 0 es 10 elevado a menos 12 W metro cuadrado. Y como la pregunta era el nivel de intensidad acústica, entonces ahora simplemente aplicamos la fórmula y B va a ser 10 veces el logaritmo de I, y el I es 10 elevado a menos 7 dividido con el I sub 0, y el I sub 0 es 10 elevado a menos 2. Así es que vamos a tener 10 veces este logaritmo. Vamos a dividir potencias, conservamos base y al exponente menos 7 le restamos el menos 12, así es que nos queda 5, menos 7 más 12. Y aplicamos propiedad de logaritmo, por lo tanto, esto va a ser 10 por 5. Y 10 por 5, 50, y eso lo tenemos en la alternativa B. Pregunta 13. Si logaritmo de P en base M es 3, ¿cuál es el valor de este otro logaritmo? Apliquemos propiedades de logaritmos.
Primero tenemos el logaritmo de un producto, por lo tanto lo vamos a transformar a una suma de logaritmos. Así es que esto va a ser logaritmo de m en base p más el logaritmo de p cuadrado en base p. Y acá tenemos propiedad conocida. Sabemos que si las bases coinciden, entonces la respuesta es el exponente. Y ahora, este logaritmo. Logaritmo de m en base p, no lo conocemos, pero conocemos el logaritmo de p en base m, que es 3. Por lo tanto, este tendrá que ser un tercio. Y si sumamos un tercio más 2, 3 por 2, 6 más 1, 7 tercios y la respuesta es b. Ahora, si sigues preguntándote por qué este logaritmo es un tercio, vamos a ocupar esta propiedad y vamos a ocupar esta información. ¿Qué es lo que tenemos? El logaritmo de p en base m, que eso es 3. Y vamos a cambiar la base ocupando esta propiedad. Así es que esto va a ser la división de dos logaritmos, el logaritmo de p y el logaritmo de m, en la base que yo quiera. Y eso es 3. Ahora, si yo decido invertir esta expresión, me queda el logaritmo de m y me va a quedar el logaritmo de p. Si invierto a la izquierda, invierto a la derecha. Y eso es un tercio. Y ahora, ¿cómo traduzco? Dada esta expresión, me devuelvo y yo digo que esto de acá va a ser el logaritmo de m en base p y ese es el tercio que habíamos marcado ahí. Pregunta 14. Si A varía entre -3 y 3 y B entre 1 y 8, ¿cuál es el conjunto que contiene a todos y únicamente a los posibles valores de A partido en B? En primer lugar, reconozcamos los valores de A y de B. Vamos a trabajar con los valores extremos, precisamente para saber cuál va a ser la medida más pequeña de A partido por B y la más grande de A partido por B. Así es que empecemos a dividir por B. Primera situación, que nuestro B sea igual a 1. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que A se mueve entre -3 y 3. Así es que vamos a dividir esta expresión por B y el B es positivo. Así es que cuando dividamos por B, mantenemos el sentido de la desigualdad. Si el B vale 1, -3 partido en 1 es -3. Acá tenemos el A partido por B y el 3 partido en 1 es 3. Así es que este cociente se mueve entre -3 y 3. O bien puede ocurrir que nuestro B sea 8. Y si es 8, vamos a ver las medidas extremas también. Tenemos que A se mueve o varía entre -3 y 3. Nuevamente dividimos por B. Ya sabemos que ese B es positivo. Mantenemos el sentido de la desigualdad y me va a quedar -3 octavos menor que A partido en B y menor que 3 octavos. Así es que si visualizamos estas dos situaciones, tenemos que el A partido en B varía entre -3 y 3, o bien varía entre -3 octavos y 3 octavos. Y como nosotros queremos todos los valores posibles, entonces debemos unir las respuestas porque puede ocurrir esta situación o esta situación. El conector O es unión. Luego la alternativa correcta es la A. Y hemos llegado al final de la primera parte de esta revisión. Espero que te sean útiles estas explicaciones y luego vienen las partes que faltan. Nos estamos viendo. Que estés muy bien. Adiós.